Llegamos a Viña del Mar, ciudad estival por excelencia, donde el fútbol se vive en cada rincón. Por acá han dejado huella jugadores y técnicos. De hecho, hace poco, uno de ellos sonó fuerte para dirigir Colo-Colo. Nos vamos a encontrar con un técnico que como jugador se transformó en ídolo de Rosario Central. Dirigiendo acá en Chile ha tenido grandes campañas. Incluso dicen que hace poco estuvo a punto de firmar por los Cruzados. Además, siempre suena en equipos grandes. ¿Será que pronto vuelve a dirigir? Pablo Vitamina Sánchez, te quiero ver. Ya veo a nuestro protagonista de hoy. Hola, Javi. Pablo, tanto tiempo. Qué gusto verte. Igual. ¿Cómo Hacía has mucho que no nos veíamos. Sí, mucho tiempo. Te vi con el pelo más largo antes. Sí. Tenía ahí otro look. Maduré. Te lo cortaste. Me lo fui cortando. Aparte, tengo poco pelo. Ya tengo 52 años, así que ameritaba cortarse el pelo y tenerlo más cortito. Había que cambiarlo. Sí. Oye, Pablo, estamos aquí en Viña. ¿Tú tienes un departamento acá? Sí, es uno en realidad no tengo una residencia fija, como la mayoría de los seres humanos, que tiene que ver con que mi mujer es chilena, yo soy argentino, las hijas de ella están acá, mis hijas están en Argentina, entonces es como que el único problema, que tampoco es un problema porque no lo es, Claro. sería nuestra situación geográfica. Ya. Yo amo Rosario, me encanta Viña, ella ama Viña, le gusta Rosario y tenemos un lugar común que es en la Patagonia. Entonces estamos entre esos tres lugares. Hacemos Patagonia, Viña, Rosario, Patagonia, así todo el tiempo. ¿Tú siempre vienes para acá entonces? Siempre. ¿Estás vinculado ya con Siempre Chile? porque sí, totalmente? porque tengo amigos, y lo que pasa es que yo llegué a Chile en 2012. Ya. Son muchos años, entonces le tengo un afecto, un agradecimiento, tengo un sentimiento, obviamente, de mucho afecto con todo el país. La gente me ha tratado muy bien. Viví en muchas ciudades. Sí, po. Concepción, bueno, no Rancagua porque trabajé en O'Higgins, pero viví en Requinoa, 2 veces en Santiago, viví en Iquique, viví en Concepción, en Viña del Mar. Entonces, es un lugar que me sienta bien. ¿Qué hay de cierto que Vitamina Sánchez, aparte de dirigir, se sabe todas las capitales del mundo? Sí, pero en definitiva yo tampoco lo tomo como un mérito, lo tomo como un gusto. Yo digo, a lo mejor a alguien le gustan los autos y se sabe absolutamente todas las marcas y todos los modelos de los vehículos. Y a mí me gusta la geografía, me gusta la historia, entonces, claro, sé de lo que me gusta. ¿Y es verdad que te las sabes todas? Yo creo que sí. Hay un problema, también hay una confusión, hay países que todavía no tienen una soberanía absoluta, no se han transformado en estados soberanos, con lo cual a veces es la capital de tal, y no, mira, es una isla dependiente de Suecia o de Francia. Pero sí, algo sé, algo conozco. Podemos probar conocimiento, ¿no? El equipo preparó una... Me enviaron acá algunas. Dice, no sé si con cariño o no, pero tan difíciles algunas. No, pero bueno, para mí está difícil. Si son difíciles, no me complique. A ver, bueno, para empezar, capital de Surinam. Paramaribo. Perfecto. Sí, Surinam es una ex colonia holandesa que de hecho ha nutrido a las grandes selecciones de Holanda con muchos futbolistas. De hecho, Patrick Kluivert es nacido en Surinam. No, tremendo, está con el dato histórico. Hoy sí es un país independiente, sí, soberano. Mira, muy bien, ya, otra. Capital de Belice. Belmopán. Perfecto también. Sí. Para la gente por ahí no sabe, Belice es un país que está debajo de México, sobre el mar Caribe. Está perfecto, con datos históricos. Ya la última. Capital de Albania. Tirana. Perfecto. ¿Algún dato de Albania? No, está en la península de los Balcanes, abajo de lo que era la ex Yugoslavia, con un vínculo muy directo a lo que era la ex Yugoslavia, porque muchos se acordarán de la guerra de Kosovo, cuando se quiere independizar de Serbia y hay un exilio muy grande, corridos por los serbios, y se van justamente para Albania porque los kosovares son albanos, por eso son los albanos kosovares, sí. Todo lo tienes con un dato, te sabes. Es que la historia de Yugoslavia es muy interesante, ¿no es cierto? Cómo se fue disolviendo en un montón de países lo que era una nación de alguna manera sólida cuando estaba el mariscal Tito. Cuando muere Tito se desmorona todo porque había distintas religiones, distintas etnias.
Entonces, bueno, no había manera de sostener todo, ¿no? Oye, te sabes todo entonces. Me gusta la historia, me gusta mucho la historia. ¿Te gusta la historia? Tú te sabes todas las capitales y yo te voy a presentar acá el Cónclave 1929 Perfecto. que nos espera para conversar. Perfecto, dale, vamos, cómo no. Vitamina, como todos lo conocen, se formó y brilló en Rosario Central, club de su ciudad natal, el cual lo proyectó al fútbol extranjero, con pasos por el Feyenoord y el Deportivo Alavés. Como técnico ha sumado experiencia en UD Conce, Palestino, Audax Italiano, O'Higgins, Oriente Petrolero, Liga de Quito, entre otros clubes. Hoy quiere demostrar que está listo para tomar un gran desafío. Pablo Vitamina Sánchez, siempre un agrado conversar contigo. ¿Eh? Bueno, gracias, Javi. Igualmente. Gracias por venir de Argentina para acá. No, usted estaba acá. Estaba acá. Oye, Pablo, bueno, lo decíamos nosotros un poco en la presentación. Hay sonado en el último tiempo. Voy a partir con fútbol al tiro. Sí. Hay sonado mucho en equipos grandes en los últimos años. Y hace poco dijeron que estaba listo en Católica. ¿Qué hubo de cierto en eso? ¿Puedo preguntar al tiro? No, sí, hubo. Lo de Católica fue real. Me junté con la gente de Católica y Católica, bueno, se decidió por otro entrenador, que son las cosas generalmente lógicas que pasan. Muchas veces sonamos en un montón de equipos y la verdad que nunca nos invitan, pero no por culpa de los clubes. Digo que no termina siendo real, sí. Nunca hay un llamado, nunca hay un vínculo. En este caso sí lo hubo, que fue lo lógico que hacen muchas veces los clubes, que es escucharte, ver cuál es tu proyecto, cuál es tu idea, cómo está formado tu cuerpo técnico. Y casi siempre pasa lo mismo. Me dicen, mira, nos estamos reuniendo con 3 entrenadores, vamos a tratar de elegir lo mejor y te avisaremos por sí o por no, pero te vamos a avisar. Y así Claro. así fue. Y en esta vez, bueno, no me tocó, pero ya de por sí, como se lo dije obviamente a la gente de Católica, muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta y haber sido parte de, por lo menos, una opción. ¿Qué tan cerca estuvo? Porque en los medios digitales, la prensa se te dio listo. No, pero, a ver, hay cosas que son verdades, pues yo leo, me entero, o la gente me consulta, hay cosas que son verdades y hay cosas que no. O sea, yo leí que estaba, no voy a nombrar el nombre del hotel, pero que estaba en tal hotel, de tal barrio, en la ciudad de Santiago, desde tal día, es mentira. Y yo esto lo estaba leyendo y yo estaba en Ecuador. Y yo llego a acuerdo con Liga para rescindir mi contrato y me había ido a visitar mi mejor amigo y estaba en una playa de Ecuador cuando estaban diciendo que estaba reunido con la gente de Católica, con lo cual hay cosas que son mentiras. Después sí, me reuní con el tiempo. ¿Te gustaste con el Tati? Me junté con Tati y con el presidente de Católica y con el resto del directorio. Ya. Fue una reunión muy interesante. Pero bueno, yo siempre digo, más allá de que en este caso no se haya dado y hayan decidido que el entrenador sea en este caso Dani Garnero, que me parece un excelente entrenador y una gran persona, lo conozco a Dani, hemos sido rivales futbolísticos cuando éramos jugadores ambos. Y está bien, no pasa nada, esto es así. Para mí ya es importante que un club tan importante como Católica decida escucharme. Para mí es un gran paso como entrenador. ¿Cuál era la motivación ahí, llegar a Católica? Me imagino que... Sí, a ver, vos sabés mi historia en el fútbol chileno. Dirigí a la UD Conce, después pasé a O'Higgins, Everton, Iquique, Audax, Palestino. En algunos lugares mejor que otros. En líneas generales yo siempre agradezco a todos los que me han dado la oportunidad de trabajar, de poder disfrutar de esto, obviamente de ganar dinero, pero sobre todo de confiarme en un equipo. O sea, Claro. son sociedades anónimas muy importantes que dicen, bueno, a ver, te vamos a confiar 25 jugadores para que vos tomes la mejor decisión posible para que ojalá este equipo funcione y se logre este objetivo que nos estamos planteando. Claro. Para mí ya eso es muy, muy importante. Entonces yo soy un agradecido. Y después de tanto tiempo, ya en total, bueno, vos sabés que partí en un momento a Oriente Petrolero, Sí, claro. Bueno, mi último año lo pasé en Quito, Ecuador, pero en definitiva son más de 12 años que llevo o que trabajé en Chile
Y claramente me gustaría dirigir un equipo grande. En definitiva, es el sueño de todos los entrenadores, sobre todo cuando se instalan en un mercado. Yo me siento muy cómodo en el mercado o estando instalado en el mercado chileno. Oye, Pablo, la gente aquí en Chile te conoce como el Vitamina. El Vita, Sí. Vitamina. Pero no todos saben el origen de tu apodo. Mi apodo, bueno, nace cuando yo estaba en las inferiores de Rosario Central. Había un coordinador de los de antes, a quien quiero mucho, el Coco Pascutini, un ex jugador y campeón de Rosario Central como jugador, que él me dice, flaco, me dice, mirá que no vas a poder jugar con tu... Estamos hablando de yo tenía 45 kilos menos, ¿no? O sea, estamos hablando de otra realidad, otro Vitamina. En aquel momento no tenía el apodo todavía y surge justamente porque él me dice, mirá, yo te recomiendo que empieces a tomar algún suplemento que te permita ser un poquito más fuerte, más grandote, subir de peso. Eres muy flaco. Sí, así que se asomaba el médico todos los días al camarín, nos terminábamos de cambiar y me decía, Sánchez, venga a tomar la vitamina. Entonces él quería comprobar que la tomase, entonces me la daba a él, yo me la tomaba delante de él. Era una pastilla, era una pastilla de hígado, me acuerdo, que en realidad lo que hacía era abrirte el apetito. Invitarte a tener un poquito más de hambre, yo era de comer muy poco. Y claro, como se repetía esto, Sánchez, venga a tomar la vitamina, un día un compañero me puso vitamina y me quedó vitamina y al final vitamina como que se comió, el apodo se comió el nombre. En este caso. ¿Y te gusta? Sí, Vita. De hecho, yo cuando me presento a un plantel de jugadores le digo, chico, conmigo total confianza, siempre en el marco del respeto. Profe, Pablo, Vita, Vitamina, no tengo ningún problema, como quieran. Y muchos chicos me dicen Vita. Ya está en el carnet. Sí, vienen y me dicen Vita y hablan conmigo desde ese sobrenombre. Decía por ahí, yo me quería entretener, yo quería divertirme, pasarlo bien. Y empezaste a hacer un camino en el fútbol, ¿cierto? Y empezaste a profesionalizar un poco el tema. Entiendo cuando llegas a Rosario empieza a cambiar un poco ya. Sí, previamente Libertad tenía, el club este que yo te contaba, tenía hasta el fútbol 12 años, era cancha chica. Y a los 12 años, en aquella época, se empezaba a jugar en cancha grande, 11 contra 11. La cancha típica de 100 por 70, ¿no? 105 por 70. Entonces, el club este no tenía competencia a ese nivel, entonces me voy a otro club de barrio que se llama Morning Star. Me fui a Morning y en Morning jugué hasta los 18 años que fui a jugar a Central. Mientras tanto estudiaba, trabajaba y en un partido a mí me quedaba poco. Yo me sentía cómodo con mi trabajo y con unas luquitas que ganaba. Yo hacía bisutería artesanal, pero no hacía la bisutería artesanal la del hippie que tiene una manta. Me encanta, sí. Quiero contar en realidad lo que yo hacía. Nosotros trabajamos por pedido. Yo trabajaba para un vecino que me enseñó la profesión, porque él tenía otra profesión y después la delegó en mí. Y trabajábamos todo lo que era bronce y un poquito de cobre. Ya. Entonces hacíamos hebilla para el pelo, pulseras y aros. Mira. Y arete. Entonces trabajamos con el bronce por pedidos. Ya. Por pedido. Teníamos distintos modelitos bueno, venían los chapones grandes, cortábamos, formateábamos, pulíamos, lo decorábamos, le poníamos los ganchitos. Y me gustaba, me ganaba mis luquitas como para salir el fin de semana con mis amigos. En el mientras tanto estudiaba, me estaba yendo relativamente bien, pero aparece la posibilidad de jugar en Central. Aparece esta posibilidad de ir a las inferiores de Central, de probarme. Yo jugaba en Morning, jugamos contra la Central, nos mataron, había una diferencia muy grande, Central y Newell's acaparaban a los mejores, pero por lejos. Y el técnico de Central, Francisco Erauskin, que de alguna manera se transformó en quien a mí me descubrió a través de su ojo, ya fallecido, me llama y me dice, flaquito, ¿dónde está tu papá? Está allá. Me había acompañado mi papá, habló con mi padre y le dijo, lleve a su hijo cuando quiera un miércoles a tal hora, que es el día que nosotros hacemos fútbol, que me gustaría verlo a su hijo, pero con los jugadores de Central, mezclado con ellos, a ver qué tal, si está a la altura. Porque me parece que tiene condiciones. Y así fue, me llevó mi papá un miércoles, jugué 20 minutos y este hombre me llamó, me dijo, flaquito, vení, me dijo, quedan 5 fechas para que termine la liga, me dice, seguí jugando los fines de semana para Morning, los partidos que quedan, pero venite a entrenar todos los días con nosotros. En enero te fichamos. Y así fue, y bueno, al año y medio ya había debutado en primera.
Al año y medio. Al año y medio de que sucede esto, ya jugué en primera. Y tú eras de Central. Enfermo de Central. ¿Tu papá también? Mi papá fanático de Central, mi abuelo fanático de Central, mi papá también, o sea, mi abuelo por parte materna, fanático de Central, mi viejo igual, y mi viejo me empezó a llevar a la cancha a mí en la década en el 80. En el 80. En el año 80 mi papá tenía un palco con otras 9 personas, los palcos eran para 10 personas. A ver, era un lugar cerrado con 10 sillas a una ventana, y mi papá tenía un lugar, y me empezó a llevar a la cancha de Central, y pude ver a Central campeón del 80. Central sale campeón en el 73, en el 80, en el 87, en el 2018 y en el 23 y en el 95 cuando nosotros ganamos la Copa. Y vi su segundo campeonato y ahí obviamente fanático, jugaba al fútbol todo el día en la calle, me terminé de enamorar de Central, iba siempre a la cancha a ver a Central, siempre con las dificultades económicas para poder entrar, me colaba, me iba 3 horas antes del partido, entonces me saltaba el alambrado, me quedaba escondido en los techos de los baños. Cuando empezaba el partido bajaba. ¿Cómo era esa? A ver, recuérdate un partido, una de esas aventuras. Sí, porque a mí en realidad yo lo que hacía era, me saltaba, me iba muy temprano, Central... ¿Hasta que abriera el estadio? No, porque en el fútbol argentino se juega la reserva. Ah, sí, claro. Siempre había un partido de reserva y después a los 20 minutos empezaba el partido de primera, 20 minutos, media hora. Entonces yo lo que hacía era, me iba a mediados del partido de reserva y me saltaba. Y ya me quedaba ahí. Me escondía, pero me tenía que... A veces, era un partido muy importante, había más controles, había que ir más temprano. ¿Ya? Entonces ahí sí había que esconderse, yo me escondía arriba de los baños, mi mamá me hacía un sándwich, me llevaba una banana, me escondía y cuando yo empezaba a ver movimiento de gente, que quería decir que habían abierto las puertas, yo saltaba y ya me quedaba del partido. ¿Te acuerdas de alguno? ¿Algún partido Todo, importante? no, todo. ¿Ah, Yo iba a todo? todos los partidos. ¿Hacía ahí lo mismo? Siempre. Yo me iba tempranito de mi casa, caminando a la cancha, y yo me saltaba. Pasa que cuando empiezo a jugar en Central, tenía el carnet de jugador. Entonces yo entraba a la cancha como jugador de las inferiores, claro, fútbol joven. Claro. Mostraba un carnet, fue un lujo. Fue un lujo. Imagínate cuando me toca empezar a jugar. Que ya en vez de estar en la tribuna era ponerme la camiseta y jugar y representar al equipo con algunos jugadores que había uno particular que era mi ídolo. El Negro Palma era Omar Palma, falleció hace poco. Fue mi ídolo, o sea, verlo en la tribuna, verlo campeón en el 80, verlo campeón en el 87 y un día estar al lado de él era fuerte, era muy fuerte. Era como que se estaba cumpliendo un sueño que yo no tenía programado. Total. No lo tenía programado. Entonces no sé cuál se disfruta más. A lo mejor el que quiere ser futbolista a los 5 años y se proyecta como futbolista profesional y si voy a hacer, debe tener una sensación muy linda cuando logra algo que se proyectó. Y yo no me lo había proyectado, pero fue maravilloso porque fue un regalo de la vida. De golpe pasar a ser un futbolista profesional cuando no lo tenía ni programado. ¿Cómo empieza a vivir la casa, la familia, tu mamá, tu papá, los abuelos? ¿Cómo empiezan a vivir a este vitamina jugador del equipo que toda la casa seguía? Sí, mi abuelo murió 2 meses antes que yo debute en primera. Esa fue una gran pena para mí, que mi abuelo no me haya... Pero de alguna manera él veía que me faltaba poco para jugar en primera. Ya. Pero muere mi abuelo 2 meses antes, no puede verme. Y ¿Tú vivías con él? Abajo, él vivía abajo y yo arriba. En el piso de arriba. Pero como mis padres, en un momento mi mamá tuvo que empezar a trabajar, hacía SEO en un hospital, en el Hospital Provincial de Rosario. Y se iban a dormir temprano por las obligaciones laborales del otro día. Yo me iba mucho a la casa de mis abuelos. Bajaba, en realidad era la misma casa. Era bajar una escalera y ya estábamos en la casa de los abuelos, vivían abajo. No es que teníamos que salir de casa y entrar a otra, claro. Era la misma casa. Y mi abuela era súper trasnochadora de mirar televisión hasta muy tarde, de tomar mucho mate, así que yo me quedaba con mi abuela. Me quedaba hasta tarde con mi abuela. Mi abuelo se iba a dormir un rato antes, pero mi abuelo sí fanático de Central. Mi papá igual, con lo cual mis tíos, todos, mi padrino. Y todos futbolistas frustrados aparte, todos habían querido ser futbolistas. Entonces, ¿era el sueño familiar el que tú encarnaste? Sí, yo creo que de alguna manera era el sueño por lo menos de todos los hombres. Ya. En aquella época no existía el fútbol femenino,
Entonces me transformé de alguna manera en el logro que todos hubieran querido tener, y aparte todos de Central. Todos de Central. Y fue muy lindo, fue muy lindo, fue muy lindo porque en el mismo barrio te cambia la vida. O sea, de un día para otro absolutamente te cambia todo. No es fácil, no es fácil la vida del futbolista. Es una vida rarísima la del futbolista, una vida que parte a destiempo, o sea, partís a destiempo ganando una plata desmesurada y dejás de ganarla cuando sos muy joven, cuando el mejor médico que se fue especializando, claro, primero estudió como médico, después estudió como cardiólogo, después estudió como cirujano cardiólogo y empieza a tener rédito económico y reconocimiento a los 35, 36 años, el futbolista se retiró y el futbolista su vida parte mal porque debe ser uno de los pocos seres humanos que ganando su propio dinero se puede ir a una concesionaria de auto, una automotora como dicen acá y decir, bueno, me quiero comprar ese auto. Claro. Con mi dinero, no porque me lo dé mi papá, saquemos los casos de que sean hijos de padres adinerados. Entonces hay algo ya que no está bien, que no parte bien. Empieza a ser un chico a lo mejor de 19, 20 años el sostén económico de la familia. ¿Te pasó? Sí, de alguna manera. Sí, claramente, inmediatamente pasé a ganar mucha más plata que mi papá y que mi mamá. Lo primero que hice fue decirle a mi mamá que no trabajé más. Mi papá siguió, obviamente, trabajando. ¿Fue literal así le dijiste a mamá? Sí, pero por una cuestión hasta lógica. ¿Cómo vas a seguir trabajando para ganar 300 y yo gano 2000? Claro. ¿No es cierto? Una relación así. ¿Qué te dijo ella? ¿Cómo fue la reacción? No, de felicidad, de agradecimiento, de poder volver a dedicarse a lo que ella quería, que era dedicarse a la casa, ¿no es cierto? A que la casa esté impecable, a que cuando volvamos todos esté todo en orden y que esté la comida arriba de la mesa. Pablo, tu mamá, ¿cierto? Bueno, a ti te empieza a ir muy bien como técnico. En Chile te va bien, comienzas tu carrera. Llega un paso ahí a O'Higgins, ¿cierto? Un equipo grande en nuestro país también, con muy buena infraestructura. Y cuando llegas a O'Higgins, entiendo que tu mamá en paralelo... Mi mamá había enfermado antes y se había recuperado de un cáncer de mama. Ya le había tocado. Se había recuperado y estaba bien. Y en 2015, cuando yo llego a O'Higgins, empieza a estar mal de vuelta y le llega a agarrar cáncer de hueso. Hace una especie de metástasis y estaba todos sus huesos tomados. ¿Tú en Chile? Yo en Chile, yo me despedí, la voy a visitar porque me voy de vacaciones cuando termina la primera rueda. El primer torneo, eran torneos cortos, recordemos que sí, en ese momento Chile tenía torneos cortos. Se termina el primer torneo y me voy a visitar a mi mamá. Y me despedí de mi mamá con una mujer normal, hablando, charlamos. Sí, estaba enferma, pero hablamos, la medicación hacía que no tenga tanto dolor. Y me vine porque tenía que empezar la pretemporada con O'Higgins. Pero tuvimos, en ese caso, la buena fortuna de que, recordarán que a mediados de 2015 se juega la Copa América. Claro. Entonces, nosotros, O'Higgins, en realidad, le alquila el predio, si no me equivoco, a la selección de Venezuela, el monasterio. Sí. Entonces, en ese momento, el cambio económico era muy favorable, ir a Argentina era mucho más barato. Y me dice don Pablo Hoffman, dice, Vita, ¿por qué no averiguás? Nos vamos a hacer la pretemporada en la Argentina. Me dice, nos va a salir más barato, hay equipo de jerarquía para ver si conseguí algunos amistosos. Entonces, bueno, me moví un poco con mi cuerpo técnico y conseguimos el predio de Colón de Santa Fe, que queda a 150 kilómetros de Rosario, y conseguimos 3 partidos amistosos, contra Colón de Santa Fe, contra Unión de Santa Fe y contra Newell's Old Boys de Rosario. Vamos a Rosario, y al predio de Colón, a la ciudad de Santa Fe, y el día anterior mi papá me dice, mamá está mal, está ingresada, ya está en estado inconsciente, le queda muy poquito. Ya nos dijeron los médicos que le queda muy poquito, que es cuestión de tiempo. Así que llegué a Santa Fe, me vinieron a buscar para que la vaya a ver a mi mamá y me pude despedir de mi mamá. Tengo un recuerdo de verla muy mal, muy mal. O sea, yo hacía 20 días que no la veía y era
Otra. Era otra. La desmejora era una viejita. Yo me había ido viendo a mi mamá y estaba muy mal, muy venida abajo. Recuerdo que mi mamá abrió los ojos, estaba con el bigotín, le decimos nosotros, que estaba con oxígeno. Y mamá abrió los ojos, me vio y quiso pronunciar mi nombre, no le salió, pero sí vi que moduló Pablo. Y al otro día murió mi mamá. Yo volví, estuve un par de horas con mi familia, con mis hermanas, con mi papá. Volví al predio de Colón y al otro día a la mañana me llamaron que había fallecido. Así que otra vez me volvieron a buscar y bueno, me perdí un par de días de entrenamiento, me perdí el partido amistoso contra Unión en aquel momento, pero bueno, obviamente mi cuerpo técnico siguió trabajando, ¿no? Así que bueno, de alguna manera siento que el destino y justo esa Copa América de 2015 y que O'Higgins haya alquilado el predio me permitió por lo menos despedirme de mi mamá. Qué importante, ¿no? Sí. Para no quedar con esos sabores. Sí, porque conozco un montón de amigos que no han podido, y en esta profesión sobre todo, que no han podido por el fútbol o han estado lejos de un papá que murió de un infarto de manera improvista y entonces no tuvieron ni siquiera esa posibilidad, ¿no? ¿Qué edad tenía tu mamá? Mi mamá tenía 67 años. Joven. 67 años. Joven Sí. aún para el... Era joven, Sí. era joven, sí. Yo hoy me proyecto, yo tengo 15 años menos que ella cuando falleció. Lo primero que hizo Vitamina con sus primeros sueldos fue ayudar a su mamá, con quien estrechaba un gran vínculo de amor y respeto, de esos que no se olvidan. Perderla sin duda dejó un vacío de esos que calan hondo. Sin embargo, en cada recuerdo, ella sigue estando ahí y lo acompaña en cada paso de su vida. En un momento mamá decide adoptar a Paola. Era una niñita recién nacida, hija de una empleada doméstica de mi abuela. Y aparece llorando mi mujer y estábamos los dos llorando leyendo el mensaje del papá de Iván. ¿Qué te decía más o menos? Que su hijo le estaba cumpliendo en realidad un sueño y que yo había sido parte y él me agradecía a mí. ¿No es cierto? Que la familia Román me iba a recordar por siempre, cada día. Hice una declaración para muchos desacertada cuando la hinchada de Liga en un partido de alguna manera se enojó con los futbolistas y al otro día los titulares de los medios más importantes de Ecuador, Vitamina dice que la hinchada de Liga no apoya. Oye, Pablo, hablábamos de los inicios, de la familia, de tu mamá. Hay una historia que alguna vez me comentaste en tu familia que es muy bonita, de una de tus hermanas, de Paola. Sí, Paola del Corazón. Paola del Corazón. Sí, no sabía que te lo había contado. Sí. ¿Alguna vez la conversamos? Sí. Sí, mi hermana Paola, claro, Natalia, la que me sigue a mí, yo le llevo 1 año y algo a Nati, y a Pao le llevo 13. En un momento mamá decide adoptar a Paola. Era una niñita recién nacida, hija de una empleada doméstica de mi abuela. Y la chica no se sintió capacitada como para criarla. Entró en crisis, era muy chica, era muy joven esta mamá. Tenía, no sé, 15 o 16 años. Y le comunica a mi abuela y a mi mamá que va a dar en adopción a Paola. Y Paola venía durmiendo con mi mamá porque esta chica empezaba sus labores muy temprano, claro, tipo 6 de la mañana. Entonces, ella ¿qué hacía? Al principio le llevaba a Paola a mi mamá, le decía, Yoli, ¿se puede quedar con vos la nena si sigue durmiendo? Sí, le decía a mi mamá, obviamente. Entonces mi mamá le dijo, mirá, te tenés que levantar, me la pasás, todo, no me la querés traer a la noche. Así que se la empezaba a llevar antes. Y mi mamá se súper encariñó con la niña. De hecho,
siempre me quería mucho la mamá biológica de Paola a mí, y siempre me decía, si yo tengo un hijo le voy a poner Pablo, si es niña le voy a poner Paola, y le puso Paola por mí. Mira. Al final termina dando en adopción a Paola a mi mamá, que fue un trámite muy largo, porque claro, no es la adopción tradicional por los carriles normales. Ya. No, yo quiero dar en adopción a mi hija, pero quiero que la adopte, que la mamá sea ella. Ya. Entonces, esto no ocurre habitualmente. Claro. Y fue duro, fue largo, pero bueno, obviamente a mi hermana siempre se le dijo, ella fue siempre Paola del corazón, ella no lo tenía súper claro. Y bueno, es mi hermana menor, que vive actualmente, si volvemos a la casa donde me crié, ahí vive mi hermana, Paola. Paola se quedó con esa casa y mi papá vive abajo. Mi papá vive donde vivían mis abuelos. Entonces, bueno, yo cuando vuelvo a Rosario, obviamente vuelvo a casa de alguna manera. No a dormir, pero voy todo el tiempo, ¿no? Claro. A mi casa donde me crié, donde viví 23 años. Oye, Paola del corazón. Paola del corazón. El del corazón. Sí, mi mamá obviamente no era de la panza, no era una hija biológica, entonces por eso decidió ponerle Paola del Corazón Sánchez a mi hermana, que hoy tiene la suerte y el privilegio de vivir en donde nos criamos con toda la familia, ¿no? Claro. ¿Cómo fue ese proceso, Pablo, de la llegada de Paola? Mira, a mí me llamó la atención, yo tenía 13 años, entonces, ¿por qué mamá? En principio uno dice, ¿por qué mamá? Si no es mi hermana. Después, obviamente, con el tiempo se transformó en nuestra hermana y la queremos como tal. Pero al principio fue un golpe, no entendíamos por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y mi mamá se encariñó y se vio con la obligación de criarla. O sea, no sé por qué lo hizo mi mamá en realidad. A ver, se enamoró de la niña, la vio desprotegida, se había encariñado, tenía un cariño por la madre biológica, con lo cual dijo, bueno, dejá que nos hacemos cargo nosotros. ¿Qué te enseñó la vida con poder tener a Paola al lado, compartir con ella y sentirla hoy día tu hermana? No, a mí el amor de mi madre, todo lo que le ha dado. Ojo, yo era la parte donde yo chocaba con mi mamá, porque eran sus miedos, ¿no? Sus miedos a perderla por la mamá biológica. Mi hermana conoció a la mamá biológica y vino y estábamos todos así expectantes. Y Pau, no, ustedes son mi familia y vos sos mi mamá, tranquila. Ya está, me saqué un peso encima, la conocí, no me pasó absolutamente nada. Y le dije a mi vieja después sola, le digo, mami, mirá todo el tiempo que vos estuviste sufriendo y tenías miedo a esto que en algún momento iba a pasar y pasó, y no pasó nada. Claro. Y no pasó nada. Al final tiene su derecho a conocer a su mamá biológica y no sé lo que habrá hablado en su charla privada. Lo más probable es decir, ¿por qué me dejaste? Y la mamá le dará sus motivos y ella lo entenderá o no, da lo mismo. La adopción no solo cambia la vida de quien llega a una familia, sino también la de quienes reciben a ese nuevo integrante con amor. Así fue con Paola del Corazón, hermana de Vitamina, con quien ha construido un lazo profundo de cariño, complicidad y hermandad que crece día a día. Pablo, vienes a Chile a relanzar tu carrera, a buscar ese impulso, tomas Universidad de Concepción, sales campeón del ascenso y empieza la etapa del Vita en Chile. Sí. La etapa aquí ya partió con gloria, ¿cierto? Con un torneo. Universidad de Concepción, después tomas O'Higgins. ¿Cómo ha sido esta carrera en Chile? No, para mí muy linda, muy linda. Conocí mucha gente, muchos dirigentes, muchos futbolistas, muchos siguen jugando. O sea, hoy prendo la tele y lo más probable es que vean un partido algún futbolista que dirigí. Entonces es una satisfacción el poder seguir viendo a los futbolistas y que se sigan desarrollando, que les sigan haciendo bien. A veces es la satisfacción más grande que tiene un entrenador, ¿no es cierto? Más de los logros personales, los logros que siguen teniendo terceros, ¿no es cierto? En este caso, los futbolistas.
Oye, Vita, estuviste dirigiendo Palestino también, Sí, 1 año y medio. y ahí descubres a Iván Román, Sí, uno de los defensas que está dando que hablar hoy día en sí, nuestro fútbol. sí. A ver, son las satisfacciones personales que tiene un entrenador. Ahora, yo no lo descubro, Iván Román. Iván Román, primero y principal, que juega bien a la pelota o bien al fútbol, ha tenido una buena formación en el fútbol joven de Palestino, que trabaja muy bien, y ha tenido a lo mejor ese clic que un futbolista hace a los 19, 20 años, 21 años, este chico lo hizo a los 16. A los 16 años ya le veíamos cosa de un jugador maduro, que no es normal que esto suceda, pero bueno, sobre todo en una posición como la de él, pero bueno, él ya tenía, si bien todavía no estaba del todo armado y grandote, sí ya tenía una altura que le permitía poder jugar. Y él debuta en mi primer partido como entrenador de Palestino contra Audax Italiano, a marcarlo a Gonzalo Sosa. Estamos hablando de un jugador súper avesado, Sí, un sí. gran goleador, que después yo de hecho lo llevé a Palestino, Gonzalo, y él debuta marcando a ese tipo de jugador. Después, conmigo le tocó jugar juegos contra Flamengo, o sea, ya marcó a jugadores de la talla de Pedro, o sea, un chico que en poco tiempo demostró que estaba para otra cosa, ¿no es cierto? Porque él hacía cosas que hacían los chicos de Cristian Suárez de 37, Fernando Mesa, y bueno, nos mostró rápidamente que, pero ¿qué es lo que voy? Que probablemente el azar me puso en el mismo tiempo que él hace el clic. Digo, por eso digo, a veces hay mérito de un entrenador. Acá no considero que haya mucho mérito mío, sí en su capacidad, en los que lo han formado. Y si no era yo, el que hubiera estado lo iba a ver. No es que los otros estaban ciegos. ¿Cómo fue cuando lo conociste? ¿Qué fue lo que viste en Iván Román? Me acuerdo que me hablaron de él y él estaba jugando un torneo juvenil. Y lo conozco al mes de llegar. Y me dice, mira, ese Iván Román. Entonces me le puse, la cancha de Palestino, el de entrenamiento está media alejada del vestuario, donde se cambian los jugadores. Muchos jugadores se trasladan en auto hasta la cancha y muchos van caminando. Claro. Y yo me acuerdo que venía Iván caminando, y dije, bueno, lo voy a saludar y me voy a presentar con el chico. Y cuando me pongo con el auto al lado, y freno y me ve y me viene a dar la mano el chico, era un niño, pero era literal, era un niño. Y me llamó, medio como que me causó un poco de gracia. Me dice, hola, profe. Digo, mira que me hablaron muy bien de usted, quiero que pronto esté con nosotros. Uy, me encantaría, profe, me encantaría. Téngame en cuenta, téngame fe. Mira. Una moral, el chico, una moral hermosa. Así que bueno, así fue. Al tiempito lo traje, lo empecé a probar, terminó la pretemporada, terminó nosotros, y de hecho el primer partido jugó. Lo que pasa que inmediatamente se va a la sub-17 a jugar, él era el capitán de la sub-17, se van a jugar un torneo y me lo sacan rápido. Vuelve y vuelve con el plantel de primera. Se tenía fe. Sí, y en el final del 23 vuelve a ganarse un lugar, producto de algunas lesiones de los marcadores centrales. Se nos había lesionado Bizama, tuvo una pequeña lesión Fernando Mesa, Cristian Suárez terminó jugando en algunos partidos con Suárez, otro con Fernando Mesa, otros con César, y se acomodó. Y el 24 ya arrancó de titular. El 24 que ya el equipo, aparte, había hecho un buen torneo, habíamos clasificado a Copa Libertadores, pasamos las 2 pre y nos metimos en zona de grupo, y jugando contra equipos internacionales como si nada. ¿Es el nuevo central de Chile, el que Chile necesita? Ojalá Chile, primero y principal, empiece a encontrar buenos futbolistas que respondan a las necesidades de un equipo que tiene que volver a ser competitivo, de volver a intentar a participar de los mundiales. De alguna manera al Chile que nos acostumbró Bielsa, Claro. que nos acostumbró Sampaoli, ese Chile, ¿no? Que sea él, que sea otro, pero bueno, claramente hoy, siendo elegido por Atlético Mineiro, hoy los equipos no eligen por elegir a los futbolistas. No, claro. Hay un seguimiento muy fino detrás de las elecciones, que tienen que ver con todo lo que se pueda ver desde lo deportivo, con toda la proyección que pueda llegar a tener el futbolista. Se averigua cómo es su vida en el día a día, cómo es su familia. Hay un montón de cuestiones que hoy no se elige por elegir. Con lo cual, si a él lo eligió el Atlético Mineiro,
probablemente sea cosa seria este chico. ¿Tuviste alguna conversa con él? Sí, Claro. claro. ¿Qué le dijiste? Recibí un mensaje, me dice, me escribe Cristian Suárez, y me dice, mira, Vita, me dice, esto te lo dice el papá del Charrúa, que nunca te encaró personalmente, pero te lo quería decir. Me mandó un mensaje el papá de Iván, que yo lo empecé a leer en voz alta, y me acuerdo que mi mujer estaba en la habitación y aparece llorando mi mujer y estábamos los dos llorando leyendo el mensaje del papá de Iván. Lo debo tener por ahí, el mensaje. Y bueno, esto obviamente le respondí al caballero. ¿Qué te decía más o menos? Nada, que se iba a acordar de mí el resto de la vida, porque era el sueño frustrado de él, que había querido ser futbolista, y ese sueño lo trasladó a su hijo, y que su hijo le estaba cumpliendo en realidad un sueño y que yo había sido parte, y él me agradecía a mí. ¿No es cierto? Que la familia Román me iba a recordar por siempre, cada día. Así que bueno, le contesté al papá y hablé después con Iván. Me gusta relacionarme con los que fueron mis futbolistas. A veces los tiempos no dan, no pasa menos tiempo, pero siempre trato de estar atento, sobre todo cuando están pasando algún momento delicado, alguna lesión, o que no están jugando, que perdieron la titularidad. Me gusta estar ahí cerca. Vita, te tocó una salida de Liga de Quito muy dura. Fuiste campeón, tuviste buenos resultados, leímos por ahí que fuiste bien atacado también por la... Sí, pero vos sabés que esto que me decís, mucha gente me dice, che, Vita, no, mirá, dejé pasar el tiempo. Para mí, cuando uno va de frente, cuando uno hace las cosas por derecha, cuando uno es sincero, cuando uno no tiene nada que esconder, fue una salida más, un acuerdo de salida con la dirigencia. Hice una declaración para muchos desacertada cuando la hinchada de Liga, en un partido, de alguna manera se enojó con los futbolistas, y yo hice una defensa que me parecía hasta lógica, y una petición que me parecía hasta lógica, de pedirle a los hinchas que vengan a apoyarnos, que no maltraten a los futbolistas, que nuestro rival de turno se diera Flamengo y que lo podríamos haber ganado si había un aliento propositivo, con canciones a favor y no hirientes ni de insultos. Claro, sabemos cómo la prensa. El otro día los titulares de los medios más importantes de Ecuador, aparte yo lo dije en la conferencia, lo dije en este tono, que en este tono te lo estoy contando a vos. Pero claro, en el papel aparece el otro día, Vitamina dice que la hinchada de Liga no apoya. Y ahí se me hizo todo cuesta arriba. Todo cuesta arriba. De hecho, ese día le dije a la hinchada, le digo, mientras esté rodando la pelota, apoyen a los futbolistas. Cuando tengan que descargar su bronca, su ira, agárrensela conmigo, yo no tengo que tomar decisiones. No pasa la pelota por mí. Pero dejen tranquilo a los futbolistas, así podemos sacar lo mejor de ellos. Le pedí que descarguen su ira conmigo, y así fue tal cual. Fue ganar y me insultaban, empatábamos y me insultaban, ganábamos, me insultaban, y dije, bueno, esto se está poniendo feo. Y llegó un momento, hablé con la dirigencia, con quien tengo una excelente relación. Le dije, Presi, le digo, me parece que es momento acá de que lleguemos hasta acá, lleguemos a un acuerdo económico, que sé que no vamos a tener problema con usted. Me pagan las cuotas que quiera, lo que acordemos. Así que tranquilidad absoluta, y así fue, y me fui súper tranquilo, súper tranquilo. Y no perdimos nunca de local, con un porcentaje muy altísimo de puntos, que a mí me deja muy tranquilo, porque habla bien también de mi trabajo y el trabajo de mi cuerpo técnico. El equipo clasificado a octavos de final de Libertadores, y con Flamengo en el grupo, y primeros. El equipo marchaba tercero con un partido menos, que era ganable, y de hecho después lo ganó. Hoy está segundo, bueno, ahora perdió ese segundo puesto, está tercero nuevamente, y con 2 títulos. Fuiste campeón ya. Ganamos la Liga Pro 2024 y ganamos la Supercopa 25. Así que tranquilo, satisfecho, y tomo el año como una experiencia brillante. Era lo que yo te decía al principio, en un momento, era lo que yo quería, y para mí era un desafío. Yo quería un equipo grande para ver si podíamos ser campeones, y en 7 meses logramos 2 títulos. Así que muy contento por el año que viví en Quito. Pero te tocó vivir ese otro lado muy duro. Pero
¿Recibiste amenaza, Vita? Sí. No, pero era una batalla que no iba a poder ganar porque el hincha de Liga tiene esa idiosincrasia, no coincide con la mía, yo no soy de guardarme las cosas. Mi gente, mi cuerpo técnico, inmediatamente salen todos los pantallazos, me mostraban los pantallazos de las cosas que publicaban los periódicos, etc. Me dijeron, Vita, esto se puso bravo y no lo vamos a poder levantar. Yo asumo el error de lo que dije, o asumo el error de que lo que dije llevó al desenlace, con lo cual probablemente tenga más cuidado el día de mañana en decir las cosas, pero vengo del fútbol argentino, donde los hinchas apoyan y aplauden, y llegado el momento te van a hacer sentir el rigor por las redes, se manifestarán, pero en la cancha hay que apoyar, en la cancha hay que apoyar. Y de alguna manera yo esperaba eso. Yo esperaba que apoyen. Porque no estamos hablando ni siquiera de las malas. Yo te voy a decir, no, yo en las malas quiero que apoyen. No, estábamos en las buenas. Estábamos un partido jugando contra Flamengo, 0-0. O sea, hay un cántico ahí que te saca un poco de... Sí. Maltrataron a los jugadores y hablaban de que no jugábamos contra nadie y no lo pude entender. No lo pude entender. Me lo refrescó un periodista en la conferencia de prensa y le dije, sí, la gente está equivocada. No estábamos jugando contra nadie. Teníamos a Flamengo enfrente, con un potencial enorme, con un presupuesto de 290 millones de dólares fijos anuales, una diferencia abismal, y así todo hicimos un muy buen partido, un partido correcto. La gente quiere ganar, me parece bien, nosotros también queremos ganar, a veces no se puede. Y bueno, después vino todo lo otro, ¿no? ¿Y las redes sociales? No, las redes no me quisieron ni desde el primer día. Creo que me quisieron un ratito cuando salimos campeones. No, lo de las redes es tremendo. De hecho, yo cerré mis redes sociales porque era una agresión permanente. Y dije, bueno, cuando me vaya de Liga las vuelvo a abrir, después no las abrí nunca más. Me quedé feliz de la vida sin redes. ¿Cerraste las redes Cerré a raíz de esto con Liga? Sí, porque también de alguna manera quería mostrarle que no leo, no abro, no correspondo, no publico nada, no estoy. Claro. No estoy. Oye, Pablo, antes de despedirnos, cuéntame alguna anécdota del fútbol cuando jugabas en Argentina. ¿Te tocó enfrentar a Maradona? ¿Compartiste con Pizzi? Sí, fui compañero de Juan. ¿Cómo era esa dupla Vitamina Pizzi cuando jugaban juntos? No, bien, no, pero Juan, lo que pasa es que Juan es un tipo que lo que caía en el área te lo transformaba en peligro de gol o en gol. Un gran cabeceador, de los mejores cabeceadores que vi en mi vida. Muy fuerte, muy fuerte. Oye, viste, con Maradona lo enfrentaste. Maradona yo no lo enfrenté como jugador. Ah, ya. Yo lo enfrenté a Diego. Sí, fuimos contemporáneos, sí, pero no coincidimos en una cancha de fútbol. Y sí, yo lo enfrento a él cuando él debuta como entrenador. El día que él debuta como entrenador, él era técnico de Mandillú, no sé si sabías esta historia. Él debuta en un equipo del norte, de la provincia del norte de la Argentina, en la provincia de Corrientes. Este equipo ya no está o está jugando torneos regionales, estaba en primera división y él debuta como entrenador ahí. Y ese día le ganamos 2-1 y yo tuve la suerte de hacer el segundo gol. Mira. Sobre el final del partido. ¿Te sacaste alguna foto con él o no? A la semana siguiente jugamos con Racing. Yo tuve la suerte de hacer un gol y después coincido con él enseguidita en una concentración. Paraban en el mismo hotel, en el Hotel Presidente de Buenos Aires. Estaba la delegación de Mandillú y la delegación de Rosario Central. Cuando vi un par de jugadores con la ropa de Mandillú, dije, está Maradona. Averigüé la habitación, me la dijeron. Cuando fui, había dos guardias, dos patobicas. Nosotros estábamos vestidos con la ropa de Central, entonces le dije somos jugadores de Central, yo estaba con otro chico, con otro compañero, somos jugadores de Central, nos queremos sacar una foto con Maradona, si se puede, dame un minuto. Se ve que le dije, Diego era muy generoso con el futbolista, entonces se ve que le dijo, mira, hay dos jugadores de Central, que pasen, y me acuerdo que él me dijo, dice, vos sos Vitamina, que le hiciste el gol a Racing el otro día.
Y le digo, sí, yo contento. Y me dice, ¿cómo no vas a hacer el gol si lo que te marcaban eran 2 tortugas? Y siempre con ese humor medio sarcástico. Bueno, saqué una foto increíble, para mí increíble, sacar una foto con Maradona, que era mi ídolo deportivo. Mi ídolo deportivo, Diego, para mí fue... Porque me agarra también... Yo no lo puedo comparar con Messi. Todo me dice, ¿lo compararía con Messi? No, no puedo, porque él me agarra en la adolescencia. En mi adolescencia, Maradona saliendo campeón del mundo y siendo brillante y súper determinante, como nunca un jugador fue tan determinante en otra Copa del Mundo. Y yo adolescente, en aquella época donde te fanatizás con algo, con una banda de rock, o con un equipo de fútbol, o con el cantante de una banda, o con el jugador de fútbol, en este caso Maradona. Claro. Que era nuestro emblema, era nuestra escarapela, era el argentino que andaba por el mundo, decía, no soy argentino, Maradona, es que suena esto medio chicle, pero bueno, pasaba. Sí. Que hoy sucede con Messi. Entonces sí. Yo no los puedo comparar, porque supongo que para los chicos que tienen 14, 15 años, que vieron el campeonato del mundo del 22 de Qatar de Argentina, y es Messi, es imposible que sea Maradona. Y quizás no sea otro, por más que aparezca otro Messi, ya está, es Messi. Por eso, para mí es Maradona. Pero tremendo, sacaste la foto con él, te reconoció. Foto con él, me conocía, yo no podía, yo estaba en el paraíso, No, que te reconozca Maradona sí, y que sí, te diga sí, que hable de un gol mío, para mí fue muy fuerte. Vita, ¿te veremos dirigir pronto acá en Chile? Ojalá, a mí Chile me sienta cómodo, me gusta, conozco la liga, pero obviamente no podemos decirle que no si aparecen posibilidades de otro lado. Nosotros necesitamos trabajar porque es nuestro modo de vida, porque es lo que nos alimenta. Nos viene bien a veces el descanso, el pequeño descanso, pero bueno, hay una necesidad de adrenalina que tiene el entrenador que ojalá que llegue pronto. Eso. Oye, un aplauso para Vitamina Sánchez, por supuesto. Muchas gracias. Pablo, agradecerte la conversa siempre. Un agrado, la verdad que... Bueno, venir a Viña también acá, Cónclave, 1929, nos recibió. Sí, lo pasamos muy bien, nos trataron de primera, comimos exquisito. Desearte todo el éxito. Gracias, Javi. Y ojalá verte pronto acá en Chile, poniendo también todo tu sello en alguna marca. Sí, ¿por qué no? Ojalá que Chile me abra nuevamente en alguna posibilidad las puertas de lo laboral y haremos todo lo mejor, como siempre, con la responsabilidad y la pasión para tratar de hacerlo bien en donde nos toque. Oye, le agradecemos una vez más al Cónclave 1929 aquí en Viña del Mar. Todo impecable. Y por supuesto, Vitamina Sánchez, te quiero ver. Simpático, cercano y un gran conversador. Vitamina es un tipo con amor por la vida y el fútbol. Las ganas de seguir creciendo como director técnico son evidentes. De seguro pronto lo veremos encabezando nuevamente un gran desafío. Pablo Vitamina Sánchez, te quiero ver.